Dios les bendiga, hermanos. Este es el hermano Juan Colón de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en el barrio Majaguas, en Maunabo. Y vamos a estar hablando en esta tarde de la parte final del primer capítulo de la Carta a los Romanos. Y antes de comenzar, pues vamos a comenzar con una oración. Padre del cielo, en esta hora en que estamos delante de ti, te damos gracias, Padre del cielo, por tu palabra para nuestras vidas. Por medio de ella te revelas a nosotros, Señor, cuál es la relación que quieres tener con nosotros, qué has hecho, Padre del cielo, para que esta relación sea posible, Padre Santo, y qué tenemos que hacer nosotros para glorificar tu nombre. En esta tarde, Señor, permítenos, Padre del cielo, que podamos hablar de ella, de tal manera, Señor, que esta palabra quede dentro de nuestros corazones y la podamos poner por práctica. En esta sección de la Escritura, Padre del cielo, tú nos hablas de cuán doloroso es para ti el pecado y cuán deseoso ha estado el hombre a través de todas las épocas de irse en contra tuya, Padre del cielo. Pero hemos creído tu palabra, hemos creído tu evangelio, hemos creído la buena nueva y somos tus hijos, Padre del cielo. Permítenos continuar seguir siendo, Señor, tus hijos y de una manera muy fiel, Señor, seguir proclamando tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor. Te presentamos también a todos aquellos que nos escuchan, Señor, y nos ven a través de estos medios, Santo Dios. Permite que la salud tuya, Señor, habite en sus vidas para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hoy estaremos hablando, ¿verdad?, de esta sección de la palabra. No nos deja mucho a la imaginación la narración del apóstol Pablo. Estos estudios que hemos estado trayendo del libro de los Romanos provienen de un predicador norteamericano ya muerto hace varios años, cerca de los años 1980, el doctor J. Vernon McGee. Y él estaba muy asombrado, ¿verdad?, del estatus del hombre en su tiempo. Y hoy nosotros hemos visto cómo esto ha continuado en un progreso dramático. Si es que vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esta última parte del primer capítulo. Dice, continuamos hoy nuestro estudio en este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y comenzaremos hoy con el versículo 24. Y esta va a traer la exposición de los resultados de la rebelión de los seres humanos contra Dios.
El resto de este capítulo se repite 3 veces. En el resto de este capítulo se repite 3 veces la afirmación de que Dios los ha abandonado. Leamos ahora el versículo 24 en este primer capítulo de la carta a los romanos. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, a los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta declaración se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La encontramos en el Salmo 81, versículo 12, y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 42. Pero Dios, estimado oyente, estimado amigo, estimado hermano, no entrega a ningún hombre, sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. La inmoralidad del hombre se mide principalmente por la perversión del sexo. La inmoralidad y la sensualidad son resultado de la idolatría. También se puede decir que la idolatría y la gran inmoralidad son frutos amargos del rechazo de la revelación de Dios. Aquí dice, Dios los entregó. Un pecado siguió a otro como un castigo, hasta que una cadena aprisionó el corazón humano. Y como dice el apóstol Pablo, hablando de este tipo de personas en su carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una descripción terrible, pero es la historia de la raza humana. El juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra atestiguan esta tremenda realidad, y las religiones del misterio en Grecia eran extremadamente depravadas. El escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 10 de su carta, versículos 26 y 27, hablando del futuro de aquellos que pecan intencionalmente después de haber conocido la verdad. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pasamos ahora al versículo 25 de este primer capítulo y leemos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta primera frase del versículo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la idolatría que conduce a las profundidades más hondas de la degradación moral. En el versículo 26 continúa diciendo, por eso los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Pasiones vergonzosas quiere decir pasiones de infamia y de vergüenza. Esto revela la depravación total de la raza, porque se trata aquí de una condición más que de un simple deseo. La perversión fue algo que formó parte de la vida griega. La gloria que una vez perteneció a Grecia ya había pasado. Hicieron lo que era impropio y resultó en su decadencia. Lo mismo eventualmente pasó en Roma. Continúa el versículo diciendo, pues aún sus mujeres, y esta es una frase que descubre las profundidades a la cual la raza humana descendió. La mujer que es considerada más pura y menos controlada por las pasiones en cuanto a los dos sexos, pero cuando ella se degrada también puede llegar a extremos. Y este versículo 27 del primer capítulo dice, y de igual modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y de igual modo también los hombres, dice aquí. La distinción es entre varones y hembras, y enfatiza la diferencia sexual entre los seres humanos. Esto descubre una profundidad aún más honda a la cual ha descendido la raza.
La literatura antigua está llena de esta clase de obscenidades, la cual era aceptada como práctica general. La perversión traspasa los límites de la dignidad humana. Surge en cada época de la historia y es un elemento indicador del alejamiento de Dios y del predominio de los valores materiales sobre los espirituales. En el versículo 26 el apóstol Pablo habla en términos generales de los pecados de las mujeres, pero aquí habla muy claro en cuanto a ellos, haciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice, se encendieron, o sea, se abrazaron y sugiere un fuego furioso. Lascivia es una palabra en el original que se usa únicamente aquí y denota el hacer esfuerzos por alcanzar algo o un apetito inmoderado de algo. La frase cometiendo hechos vergonzosos significa una deformidad moral y espiritual de graves consecuencias, porque lo que estos hicieron, recibieron lo que merecieron. Es decir, que sufrieron en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Dice el versículo 28 también, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Alabado Dios. Y esta es una frase extremadamente triste, ¿verdad? Estas son de las frases tristes de la palabra de Dios. La rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. En un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente, muy parecido al día de hoy. En respuesta a esta actitud, el juicio de Dios fue el abandono al estado de una mente depravada, es decir, a sus pensamientos perversos. Este es el último estado o condición de la caída del hombre. Ya no puede distinguir entre lo malo o lo bueno. Cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en el fango espeso del pecado, no está engañando a nadie, solo a sí mismo. Y Él le desatará de estas cadenas y le proveerá la liberación. Si usted está viviendo de esta manera, querido hermano, querido amigo que nos escucha, que nos ve a través de estos medios, venga a Cristo y Él desatará estas cadenas y le proveerá la liberación. Y estos próximos versículos nos presentan una lista terrible de pecados que se manifiestan como consecuencia de la rebelión de la criatura contra Dios su Creador. Dice en los versículos del 29 al 31, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Las realidades que hemos leído en estos versículos precedentes, en este capítulo, figurativamente hablando, abren las compuertas a esta tremenda lista de pecados que sigue. Seguramente estamos familiarizados con ello por haberlos visto manifestarse a nuestro alrededor, o por haberlos visto en los periódicos, en la televisión, el cine. Esta es la condición del mundo de hoy en día. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando nuestros pecados? Él ha juzgado ya a grandes naciones en el pasado, que prosiguieron en esta dirección y que después de entrar en un periodo irreversible de decadencia, fueron conquistadas, aunque en realidad ya se estaban desmembrando por dentro. Y esa es la insistencia que tiene la iglesia con que el pueblo de Puerto Rico tiene que volverse a Dios. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que volvernos a Dios, acercarnos cada día más a Él, orar por Puerto Rico. Esta lucha no ha terminado, hermano. Tenemos que seguir dando la batalla. Alabado Dios. El gran vacío creado en el ser humano después de descartar a Dios
fue llenado por diversas formas de pecado. Aquí se nombran 21 diferentes. Es difícil clasificarlos. Estando atestados o llenos, indica que hay una medida justa de retribución. Esto denota una depravación total. Consideremos brevemente la lista incluida en estos versículos. En primer lugar tenemos toda injusticia, que es un término general en lugar de lo específico. El Evangelio ofrece una justicia al hombre, quien tiene todo lo que es opuesto a Dios, a lo que Dios demanda. Toda clase de injusticia es contrario a todo lo que ofrece Dios. Ahora, como nos dice el doctor J. Vernon McGee, la palabra fornicación no se encuentra en los mejores manuscritos y por lo tanto no la vamos a discutir en esta tarde y no hace falta. Yo creo que es completamente obvio que es parte de lo que sucede en este tiempo. En segundo lugar tenemos perversidad, que significa toda clase de maldad. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, como lo vemos en la lista del Evangelio según Marcos, capítulo 7. En tercer lugar tenemos la avaricia, que quiere decir literalmente un deseo pecaminoso por adquirir más, un afán desmesurado, desmedido y desordenado de adquirir y poseer riquezas para atesorarlas, y está asociado contiguamente con la palabra que se usa para perversidad. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 5 la llamó idolatría. Dice este versículo citado: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En cuarto lugar tenemos también la maldad, que significa toda maldad moral. En quinto lugar, llenos de envidia, que marca el principio de una lista de pecados específicos. Envidia significa un descontento, tristeza o pesar al ver el bien ajeno, la superioridad o las ventajas de otros. En sexto lugar leemos homicidios, y aquí esto significa el pensamiento de homicidio, y esto confirma la declaración que el Señor Jesucristo hizo en el Evangelio Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22, donde leemos: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que injurie gravemente a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. En séptimo lugar tenemos contiendas, pues luchas. En octavo lugar, engaños, y es literalmente poner una trampa. Es un esfuerzo premeditado por engañar a las otras personas. En noveno lugar, tenemos malignidades, que es una disposición mala, lo cual interpreta todo, de la peor manera. En décimo lugar, tenemos murmuradores, que significa aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina al carácter o bienestar de otro. Otra palabra que usamos acá en Puerto Rico para esto es chismoso y otras palabras, ¿verdad? En un décimo lugar tenemos los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. La persona a quien atacan puede estar presente y la intención es desacreditarla. En décimo lugar tenemos también aborrecedores de Dios, y esto indica el sentir y el dejar ver este aborrecimiento. O sea, no solamente estar cansado de Dios, sino demostrarlo, y esto pues es completamente visible en el mundo de hoy, donde básicamente el decir que uno sigue los preceptos de Dios, es decir, estoy en contra de todo lo demás, y no es así realmente. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo y tenemos muchas amistades a quien queremos en el mundo, y aún
hemos estado como parte de todas estas cosas. Y ahora pertenecemos a Dios. Y es lo que Dios abre para todo ser humano que se quiera acercar a Él. Continuando, en 13º lugar, tenemos los injuriosos, o sea, ultrajadores. En 14º lugar están los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes. Fíjense cómo esta lista puede comenzar con unos pecados que cualquier persona moral puede decir, yo no hago eso. ¿Cómo se atreve usted a decir que yo pienso de esa manera? Pero ya cuando estamos hablando de soberbios, y en el 15º lugar altivos, que significa ser un fanfarrón, esto es completamente común en nuestro mundo, es una forma de ser y de decir las cosas, de actuar. Esta palabra altivo se deriva de una palabra que significa vagar y que también de ahí se deriva la palabra vagabundo o impostor. En 16º están los inventores de males, o sea, la gente que es ingeniosa para hacer el mal, que solo ingenian y piensan en maldades. En 17º lugar están de los desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a los padres. Y esto denota una revolución moral y social. Uno de los mandamientos principales es el 4º mandamiento. Tiene que ver con la obediencia a los padres. La estructura de la sociedad se apoya en este mandamiento. Y esto es un valor muy fuerte entre los puertorriqueños. Y sabemos que aún este valor está decayendo poco a poco. Bendito Dios. En 18º lugar están los necios. Y puede ser traducido aquí como una persona sin discernimiento o un insensato. Y es la misma palabra usada al final del versículo 21 de este mismo capítulo. En 19º lugar están los desleales, la persona que no mantiene lealtad ni a nadie ni a nada, solo a sí mismo. En 20º lugar están los que son sin afecto natural. Y esta palabra implacable que continúa no se encuentra tampoco en los mejores manuscritos, no la vamos a discutir. En 21º lugar, o sea, en último lugar, son los que son sin misericordia o despiadados. Y en verdad esto es una descripción terrible de la humanidad, pero es verdadera. Algunos pensaron que tienen una formación moral y cultural y que esto les evitaría caer en los pecados que acabamos de mencionar. La formación y educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. Sin Él, o sea, sin Dios, porque todos tenemos la necesidad de un Salvador. Sin Él, no hay esperanza de regenerar a las personas. Leamos ahora lo que dice el versículo final de este primer capítulo. El versículo 32 nos dice, estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y así concluye este primer capítulo de la epístola de Pablo a los romanos. Y hemos visto que los seres humanos tienen una revelación natural, general de Dios, y la palabra nos da la revelación específica de Dios. Pero desafían el juicio de Dios cometiendo tales pecados. Y lo hacen al continuar practicándolos y al aprobar que otros también los cometan. Es que tienen endurecido el corazón y la conciencia, es decir, que se han insensibilizado con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Y ello nos indica que se encuentran en el nivel más bajo de su degradación. No es extraño, pues, que el apóstol Pablo no se avergonzara del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación,
En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sí, querido hermano, amigo que nos escucha, que nos ve a través de estos medios, el Evangelio representa el único medio de salvación, y ese único medio de salvación es la persona de Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Le invitamos en este momento a que usted acuda a Él y acepte como su Salvador personal. No hay otra salida. Dios le bendiga. Estos cultos o programas donde vamos a estar continuando hablando de la carta a los romanos, es nuestra intención continuar haciéndolos los martes y subiéndolos a las redes sociales los martes. Y los viernes vamos a continuar entonces con las escuelas bíblicas más parecidas a los que teníamos anteriormente, las que vienen publicadas del concilio. Dios les bendiga. Este ha sido el hermano Juan Colón.